o en cualquier actividad económica. Por eso me gustaría saber por parte de ustedes qué opinión tienen cuando se les escucha o cuando escuchan el tema de lo que es la seguridad en obra, y me gustaría saber también su aporte en qué les beneficia a ustedes que uno les esté hablando ahora mismo del tema de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué les pregunto en qué nos beneficia o en qué les beneficia a ustedes? Porque es que muchas veces vemos en las profesiones, y me incluyo, que hablamos de algunos temas y la pregunta que nos hacemos es en qué nos beneficiará eso si no tiene relación alguna con lo que estamos estudiando. Entonces, me interesa mucho saber desde el punto de vista de ustedes por qué creen ustedes que es importante conocer un poco sobre el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, o como muchos lo prefieren llamar, la salud ocupacional. Entonces, cualquiera que me pueda dar su aporte, le agradezco. Elizabeth. Sí, buenos días. En la seguridad y salud en el trabajo, independientemente si es el área de especialización de una persona, es de prioridad tener los conocimientos básicos. Es como la salud del ser humano. No eres médico, pero debes tener noción de la salud y de los cuidados que debes tener como persona. En este caso sería la seguridad que debes de tener en tu área laboral y supervisar al otro personal para que no generen accidentes, verificar los incidentes, enfermedades, ausencias y todo eso. Sí es importante independientemente del área de trabajo. ¿Alguien más? Por ahí me dicen que es importante porque así evitamos imprevistos que puedan retrasar la obra. Exactamente, gran aporte. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Bueno, entonces, continuamos. Vamos pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mire, en cierta parte lo que dijeron los compañeros anteriormente es algo importante. La seguridad hoy en día es una parte fundamental en cualquier punto de vista, para cualquier actividad económica, para cualquier obra que se esté llevando a cabo. Es importante para ustedes saber, o es fundamental tener en cuenta algunos de los puntos de vista de la seguridad. ¿Por qué? Porque me imagino que algunos de ustedes van a estar, llámense como inspectores de obra, llámense como residentes o llámense como directores. Entonces, es grande la responsabilidad que ustedes van a tener o las decisiones que van a tomar en aspectos de seguridad. De pronto ustedes van a tener una persona ya que se llama, no como lo estoy diciendo aquí, el encargado de la seguridad y salud en el trabajo, no. De pronto van a tener el hecho de que les van a decir, comunícate con el CISO, vas a tener a cargo un CISO en la obra. ¿Y quién es el CISO? El CISO es la persona que se va a estar encargando de la parte fundamental. Y déjenme decirle algo, no es algo ajeno a la parte ambiental ni de seguridad. Todo lo que tenga que ver relacionado con ambiental está relacionado también con aspectos de seguridad. Entonces nosotros definimos la parte de seguridad y salud en el trabajo como que, como una disciplina fundamental en que, en prevenir, proteger y promocionar los aspectos de seguridad. ¿En qué nos basamos nosotros en la prevención? En todo aquello que ustedes tomen para prevenir que una persona prevenga un accidente laboral o de pronto una enfermedad, llámese laboral o no laboral. ¿En qué aspecto tenemos la protección? Cuando usted le entrega al trabajador lo que son los elementos de protección personal, dotación o cualquier implemento, llámese, puede ser las capacitaciones, charlas de seguridad,
o implementos que usted hoy en día le entregue, por ejemplo, en temas de bioseguridad. Eso lo llamamos nosotros como protección. Y la promoción, todo aquello que usted obtenga o le dé al trabajador para que éste cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo y aparte de cuidar su salud, su familia, cuide también la salud del compañero. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Entonces, nosotros aquí, fundamental, en el área de obras, llámese la construcción, obra civil o en cualquier parte de otra actividad que vayan a estar realizando, vamos a tener algo fundamental que son las políticas de seguridad. Esto como parte fundamental para ustedes, como les venía diciendo, los que se vayan a desempeñar como residentes, como directores de obra, como inspectores, es fundamental que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque las decisiones que ustedes van a tomar allá, es que muchas veces las políticas se hacen y las políticas deben llevar algo fundamental, que es el compromiso de cada una de las partes encargadas en una actividad económica. En este caso, ustedes como ingenieros civiles, de construcción o directores, residentes, tienen unas obligaciones que cumplir en obra. Y muchas veces esas obligaciones, al no cumplirlas, nos conllevan a una gravedad o un incumplimiento en las normas de seguridad. Sí, que mientras que no pase nada, todo está bien. Mientras que nosotros no tengamos un evento, todo va a las mil maravillas. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un accidente o se nos presenta un trabajador? En este caso, lo más expuesto, un soldador que de pronto conlleve de que presentó una enfermedad a base del trabajo de él. Nosotros no tenemos el conocimiento de decirle sí o no, si fue allá. Entonces, muchas veces, ¿en qué pecamos? Decirle al trabajador, es que tú vienes con eso desde antes. Entonces, es importante manejar este aspecto de la política, porque en la política deben ir aspectos fundamentales como la parte ambiental, el cuidado de la salud de los trabajadores y el cumplimiento de la normatividad legal vigente en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y eso, ¿cómo lo vamos a controlar? Porque ustedes, como parte fundamental de la ingeniería, van a tener a cargo un personal de seguridad. Y ese personal de seguridad muchas veces las consultas las van a tener con ustedes. Los permisos de trabajo que se necesiten van a ser la mayoría firmados por ustedes como los cabecillas máximos de las obras. En este aspecto ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes firman un permiso, cuando tienen un ingreso de un trabajador a un sector o a un frente de obra. Muchas veces pecamos en que el trabajador va solamente a ingresar un día, sí, por buena fe, pero ¿qué pasa si ese trabajador ese mismo día tuvo un evento, tuvo un accidente y lo que nosotros llamamos como parte fundamental de la seguridad, siempre nos vamos a lo más trágico? El trabajador falleció ese día dentro de la obra. Entonces ahí viene los inconvenientes tanto para el área de seguridad como para el área de ingeniería o de los directores o cualquier atraso que se pueda generar en obra por causa de un incumplimiento de la normatividad de seguridad. Este tema es tan delicado hoy en día. Hace unos años no llamaba mucho la atención, pero a raíz de todos los accidentes que se venían presentando en las construcciones, se empezó a generar de pronto una parte obligatoria de que cualquier profesión tenía que tener por lo menos un conocimiento básico en aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, me colaboran con la otra diapositiva, por favor. Entonces, tenemos unos objetivos en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Me voy a poner a decirle cuál es la parte fundamental de los objetivos de la seguridad: prevenir, como les venía diciendo, proteger y controlar cualquier tipo de accidente o cualquier tipo de enfermedad que a mí se me pueda generar en la obra.
que sí, que hay una normatividad que de pronto reglamenta la parte de seguridad y que dice que tenemos que tener unos objetivos trazados y que esto sea medible y saber cómo los vamos a cumplir. Tienen que tener algo en cuenta. La normatividad hoy en día de seguridad y salud en el trabajo, para que ustedes puedan iniciar una obra, dentro de los contratos o los pliegos de condiciones les va a solicitar un sistema de gestión o en algunos casos les va a pedir un programa de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que más aparece muchas veces. No aparece como sistema de gestión, pero la interventoría en cumplimiento de la normatividad vigente les puede llegar a de pronto exigir a ustedes el sistema de gestión, independientemente de si está en el contrato como programa, ustedes tienen que cumplir con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto en qué? En cumplimiento tanto a la normatividad vigente como a los pliegos de condiciones o el contrato en específico, llámese con quien lo tengan, sea con la gobernación, cualquier entidad pública o privada que se lo genere. Entonces, los objetivos que se deben trazar siempre, ustedes, como la parte fundamental, eso siempre lo voy a estar repitiendo de una obra, es nunca generar acciones que les puedan llegar a atrasos en sus actividades o a paralización de la obra. Cualquier evento que ustedes puedan prevenir con el tema de seguridad, lo pueden hacer sin ninguna objeción. Lo que pasa es que muchas veces en obras se estipulan unos tiempos específicos. Es que usted me debe entregar esta obra a plazo máximo en un año. No pudimos entregarlo en un año, entonces empezamos a generar los incumplimientos que se ven muchas veces y no cumplimos con los objetivos de la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a meter el personal sin seguridad social, el personal no le entregamos dotación, al personal no lo capacitamos porque no tenemos tiempo y mucho menos cumplimos con los aspectos de seguridad porque es que no tenemos tiempo para darle cumplimiento a esa normativa que nos está exigiendo. Entonces, muchas veces vienen los incumplimientos por parte del contratista y lo que puede generar multas o falencias por parte de la interventoría que ustedes tengan. Muchos pueden llegar de pronto a ser, en este caso, ingenieros residentes o directores de parte del contratista como parte de la interventoría. Entonces, si son contratistas, ¿qué toca? Cumplir. Si van a la parte de interventoría, exigir el cumplimiento de lo que esté estipulado en el contrato y lo que esté estipulado en la ley. Entonces, vamos pasando a la siguiente diapositiva, por roles y responsabilidades, lo que le venía diciendo ahorita. Todo aquel ser humano, cualquier persona que tenga un rol dentro de cualquier actividad económica tiene que cumplir con unas responsabilidades específicas. No lo digo yo, no lo dice el de seguridad que vayan a tener en obra, lo dice la ley. Todo esto que ustedes ven aquí, roles y responsabilidades dentro de la ley está estipulado. Para personas de seguridad, para personas de un comité de paritario de seguridad en el trabajo, para personas de la brigada, todos esos cargos o roles que les estoy pasando tienen unas responsabilidades específicas que se deben cumplir. Pasamos a la próxima. Bueno, entonces las obligaciones que deben cumplir los empleadores dentro de la obra, que es facilitar los espacios, como le venía diciendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Facilitar espacios a los trabajadores en caso de capacitaciones, charlas cortas. No es que porque mañana tenemos una fundida o tenemos un armado de hierro o tenemos una actividad que necesitamos el tiempo, nosotros no le vamos a permitir al trabajador por lo menos hasta 5 minutos de que obtenga una capacitación, y eso lo deben tener claro. Lo que ustedes dejen pasar en temas de seguridad se les puede devolver. Y estamos hablando de un aspecto, de un tema delicado como es que una causalidad en
de pronto sancionatoria o en otros aspectos que es disciplinaria en temas de que una persona que pase por encima de las normas de seguridad puede incluso tener problemas judiciales. Por eso les decía anteriormente, ustedes van a estar a cargo de pronto de firmar permisos de trabajo como responsables de las áreas de trabajo o de las actividades. Ustedes como personal que autoriza un trabajo, ustedes van a tener la responsabilidad de firmas de trabajo o firmas de listas de chequeo. En caso de que usted genere una lista de chequeo, un permiso de trabajo, y resulta y pasa que no están cumpliendo, pero usted le pidió el favor al de seguridad, vamos a poner que todo se está cumpliendo y firmamos. Son aspectos que en caso de que se llegue a generar alguna eventualidad o un evento no deseado, usted, su licencia, su tarjeta profesional puede estar en riesgo, al igual que lo va a estar la continuidad de la obra y la tarjeta profesional o la licencia del encargado de seguridad, porque son los que deben velar por la seguridad. Y aparte, los responsables de la obra son quienes autorizan o son quienes supervisan, son quienes dicen que la actividad de la obra está apta para que los trabajadores puedan trabajar. Entonces, dentro de los aspectos, obligaciones que vamos a tener como empleadores que tenemos, facilitar los espacios, ¿sí? los espacios para que nosotros prevengamos. Tengan en cuenta cualquier trabajo en altura, excavaciones, espacios confinados, manejo de maquinaria, soldadura, todo eso, todas esas actividades tienen que tener por lo menos una charla. Y esa charla debe estar evidenciada, debe estar firmada por el trabajador, debe estar firmada por quien está emitiendo la charla, porque en caso de un evento que le suceda al trabajador, el trabajador fácilmente le puede decir, es que a mí nunca me dieron eso, es que yo nunca estuve en esa charla. ¿Y cuál es el método de evidenciar o de decir si se le dio? Son las listas de asistencia que se le generan cuando una persona se capacita. Y es algo muy delicado que una persona de trabajo en altura no cuente con una capacitación diaria cuando va a realizar un trabajo de este tipo de riesgos, porque ya estamos hablando de algo que son riesgos elevados o riesgos prioritarios o trabajos de alto riesgo, como se llama hoy en día. Investigar los accidentes de trabajo e incidentes, bueno, en este caso los incidentes no, muy poco se investigan. Realizar actividades de promoción y prevención, implementar el sistema de gestión en base con el decreto 1072 de 2015. Todas estas partes que están aquí, fundamental la última, cuando usted hace una implementación de un sistema de gestión para poder hacer de pronto una licitación para un proyecto, ya usted ingresó a la obra, ya usted tiene que tener en cuenta que usted tiene que contar con un sistema de gestión, llámese programa de seguridad y salud en el trabajo o el plan de seguridad y salud en el trabajo, ya usted debe contar con eso. Continuamos. Entonces, definimos en la parte de trabajo y es lo que ustedes deben evitar siempre, lo que ustedes deben siempre tener a la mente que no les puede suceder en una obra. Tenemos lo que es accidentes leves, accidentes de gravedad y accidentes mortales. Lo que debemos prevenir en cualquier momento, cualquier tipo de situación que se nos pueda presentar. Un accidente leve me puede causar a mí de pronto algún daño psicológico, algún daño, llámese corporal o funcional. Eso es un accidente de gravedad, ya me deja a mí con una, digamos, un porcentaje de funcionalidad mínimo, que ya esos son temas que van valorándose ya sea por el Ministerio de Trabajo o por la gente encargada de la revisión. Muchas veces ustedes se van a enfrentar al trabajador y por eso es delicado el tema, que de pronto va a accidentarse a la obra o va con la intención de voy a accidentarme y de ahí
voy a sacar mis incapacidades, no voy a ir a trabajar, voy, me accidento y me incapacito. Entonces, ¿eso a quién le genera la pérdida? Le genera la pérdida a ustedes como encargados de obra y a la empresa, porque la empresa está pagando por un trabajador que no está generando, que no está, digamos, dando resultados. Y esa mentalidad, créanme que es algo con lo que ustedes se van a encontrar de pronto a diario. No es algo que uno diga que puede pasar. En todos lados vamos a tener ese tipo de personas que van con la intención de pronto de no cumplir con algo, sino accidentarse. Me accidenté, me incapacitaron, se me venció la incapacidad, digo que no, que sigo con los dolores, no me puedo movilizar, me vuelven a incapacitar y así pasamos. Y esos eventos se han visto en muchos casos en los que he estado de pronto supervisando o llevando a cabo una obra. Entonces, ya una vez que nosotros permitimos que este tipo de casos pasen, es de pronto algo a lo que se le va a dar retroceso, porque es difícil como empleador o como encargado de una obra llegar y decirle al Ministerio de Trabajo o a la Secretaría de Salud en caso de pronto ser por temas de bioseguridad, es que el trabajador está mintiendo, porque en este caso la validez del trabajador, de la palabra del trabajador es muy fundamental. Entonces, que viene aquí a mirarse el tema cómo las empresas o cómo ustedes se van a defender de todo el seguimiento que les van a estar haciendo respecto a las acusaciones que está causando el trabajador. Miren que hace un tiempo se presentó un evento donde por fortuna no fue a mayor, pero un trabajador en una obra de canalización, cargo auxiliar de tráfico, y todo el mundo manifestó que el trabajador se le lanzó a un vehículo y el vehículo lo tropezó, le tropezó la pierna derecha. Hasta el día de hoy, la empresa ya dejó de trabajar de pronto, por decirlo así, y el trabajador continúa incapacitado. Entonces, mientras que el trabajador siga con dolencia, siga generando incapacidades, la empresa debe responder por los pagos, tanto de su salario como de su seguridad social. Y eso es lo que ustedes tienen que evitar, ese tipo de casos. Y para eso ustedes tienen que tener una buena comunicación con el área de seguridad, saber a qué personas es a la que ustedes le están exigiendo, a las que ustedes están contratando en el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, porque muchas veces de pronto ingresamos a una persona de seguridad y salud en el trabajo, pero no tiene conocimiento o no tiene el carácter de exigir el cumplimiento de las normas de seguridad. Entonces es algo muy delicado en este aspecto. Vamos a la definición de pronto de accidente de trabajo. Evento no deseado. Esa es la definición más rápida. Es un evento no deseado que se puede dar a causa de qué? De cualquier actividad laboral que esté realizando el trabajador, como lo dice aquí. Suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo. Muchas veces nosotros no reportamos los accidentes que porque el trabajador llegó y lo vi en la mañana que llegó de pronto con molestias en la pierna. Resulta y pasa que al mediodía el trabajador dijo que fue que se tropezó aquí en la obra, pero como yo lo vi llegar en horas de la mañana con dolencias, le digo, no, es que no te voy a reportar porque eso no es accidente de trabajo, no sucedió aquí, yo te vi que tú llegaste. Ojo, que ese es un error que nosotros no podemos estar cometiendo, ni como la parte de ingeniería civil, ni de construcción, y mucho menos desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, porque fácilmente ese trabajador va a poner una queja o, por decirlo así, ante la entidad contratante, ante una interventoría, ante un ministerio de trabajo, y puede decir, es que a mí me negaron la atención, me negaron el reporte y esto fue un accidente de trabajo. Entonces, no vale la palabra de que es que yo lo vi que él llegó con ese problema. En este caso, ¿qué es lo más recomendable? Hombre, reporte al trabajador como accidente y dentro de la plataforma
donde usted va a reportar, a usted le va a preguntar si fue dentro de una jornada laboral o no fue dentro de una jornada laboral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí les van a pedir un informe, una descripción del caso, y usted qué va a poner es que el trabajador llegó con esto, con lo otro, y manifiesta que se le han generado inconvenientes dentro de la obra. Ya quien se encarga de las investigaciones, el personal que usted designe por ley dentro de la obra o dentro de la empresa, y la RL es la que del dictamen si lo cataloga como accidente de trabajo o no. Entonces hay muchas definiciones de accidente de trabajo, como por decir, si usted manda a un trabajador de pronto a que le vaya a comprar una botellita con agua a la tienda, ese trabajador salió de la obra, se lo llevó un carro, por decirlo así, o se tropezó, eso es accidente de trabajo porque está generándose una orden por un superior. No, es que no estaba dentro de la obra, no estaba dentro de la obra, pero el trabajador puede ejercer una función o una orden que le dio un superior. Eso es catalogado como accidente de trabajo. ¿Qué no es catalogado como accidente de trabajo? De pronto, que usted esté llegando de su trabajo, se accidentó el carro, se accidentó la moto, que usted puede ir hacia su trabajo, que eso no es accidente de trabajo porque no está en ningún momento estipulado dentro de la ley colombiana. Accidente de trabajo, que se accidente un bus de pronto o el transporte público que le disponga a la empresa. Ustedes tienen una ruta, si los va a transportar la ruta, usted tiene una moto que se la está pagando la empresa, usted tiene un carro que se lo está pagando la empresa, usted se accidentó, ese carro está siendo suministrado por la empresa, por lo tanto es catalogado un accidente de trabajo tal y como lo manifiesta el decreto ley 1562 de 2012, que es el que maneja por lo general todas las normas de riesgos laborales hoy en día. Entonces hay que tener en cuenta todas estas definiciones para no llegar en controversia cuando un trabajador o alguna persona les manifieste que tuvo algún evento o que hubo alguna causal en algún tipo de actividad que se vaya a realizar o en las que ustedes estén presentes. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, mira, aquí miramos entonces los otros aspectos, las otras definiciones de accidente de trabajo que les venía comentando anteriormente. Si se dan cuenta, aquel que se produzca durante la ejecución de órdenes del empleado o de algún superior, el que ocurra durante el recorrido de casa al trabajo y viceversa en transporte suministrado por la empresa. Actividades recreativas. Cuando usted va a hacer una actividad recreativa es muy importante saberlo. Esta actividad debe ser manifestada o informada a la ARL. No es que vamos a hacer un partido de fútbol como didáctica para el trabajador, como pausa activa, pero usted no reportó ese evento a la ARL. Resulta y pasa que si usted va a reportar el accidente de trabajo, pone que nos encontrábamos jugando un partido de fútbol, un partido de voleibol, un partido de béisbol. La ARL lo primero que le va a preguntar es, no hay autorización o no se emitió una autorización o un conocimiento de esta ARL de que hayan cambiado esos roles para los trabajadores. Resulta y pasa que le va a decir que hacía, en este caso, Pedro Pérez, que tiene como cargo almacenista jugando fútbol sin autorización o sin conocimiento de la ARL. Es un caso delicado donde muy de pronto le va a tocar a la empresa responder por el accidente que ocurra, porque es muy difícil que de pronto la ARL le llegue a reconocer como accidente de trabajo o le responda en ese caso por la atención que amerita el trabajador. Entonces son cosas delicadas que tenemos que tener en cuenta desde la parte no solamente de seguridad, sino desde la parte de ustedes como fundamental en los proyectos. Continuamos.
retrocedo un momento a la diapositiva anterior. Entonces, es bastante delicado. Les hago una pregunta. Si accidente de trabajo es todo aquello que ocurre como un evento que me puede a mí causar cualquier tipo, sea psicológico, sea funcional, siempre y cuando tenga una lesión, entonces, qué definición vendría teniendo incidente de trabajo para ustedes? ¿Podría repetir la pregunta? Que no la entendí muy bien. Ok, mira, estamos hablando ahora mismo de accidente de trabajo. El accidente de trabajo es todo suceso repentino o no deseado que me puede causar a mí una lesión en el trabajador, sea funcional, sea, llámese psicológico, cualquier perturbación. Ahora les hago la pregunta, ¿qué vendría siendo incidente de trabajo? Es algo que muchas veces o a diario se van a encontrar con ellos en cualquier actividad económica en la que vayan a desempeñar su estudio. Si no estoy mal, si no me falla la memoria, incidente es aquello que puede llegar a ser un accidente laboral, pero que es algo que es inmerso o inherente en el área laboral donde uno esté. O sea, algo que puede pasar todo el tiempo. Algo así, no me acuerdo bien. ¿Es algo que puede llegar de pronto a causar un accidente? Sí, es un casi accidente, de hecho. ¿Alguien más? Todo aquello que irrumpe con el normal desarrollo de las actividades que terminan parándola, deteniéndola, interrumpiéndola. Digamos que sí, se asemeja. Va la pregunta, pues. Si ustedes tienen un trabajador en obra y resulta y pasa que el trabajador iba caminando con sus botas, había una tabla o llámese cualquier puntilla en el suelo. Este trabajador vio que casi se le introduce esta puntilla en el zapato. No llegó a introducirse. ¿Eso es accidente o incidente? Incidente. Incidente. No llegó a ser Incidente porque no incidente. genera lesión. Esa es la respuesta. Incidente, todo aquello que a mí no me permita una lesión en el trabajo. Resulta y pasa que si yo voy corriendo, tuve un tropezón, me golpeé la pierna, yo no puedo decir que fue un incidente de trabajo porque ya yo tengo algo que se me generó en el cuerpo. Diferente a que si yo voy corriendo, tuve un tropezón y no me pasó nada, no sentí ningún desgarre, no sentí ninguna dolencia, eso es un incidente que me pudo causar a mí que un accidente de trabajo. Por eso lo llamamos como casi accidente. Muchas veces ustedes se van a enfrentar a diario con este evento y es delicado no saber qué hacer en este caso. Si el trabajador usted le dice que tuvo un incidente, lo que pasa es que cargué mal la bolsa de cemento y sentí un dolor en la espalda. Eso ya no lo podemos nosotros catalogar como un incidente y debe ser reportado. ¿Por qué? Así el trabajador diga que ya no me siento nada. No, vaya, repórtelo con la de seguridad o el de seguridad y váyase para la atención de la ARL o de la EPS a donde lo remitan. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque muchas veces el trabajador piensa que por manifestar algún evento que le haya ocurrido en obra va a ser de pronto suspendido o lo van a sacar o de pronto no lo van a tener en cuenta para otras actividades. Muchas veces se calla. Pero entonces después, si nosotros dejamos pasar eso, vienen las gravedades. Ese trabajador que tuvo esa lesión, que sintió ese dolor en la columna, puede ser delicado. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Hombre, reportarlo. El señor tuvo una carga mala, se le genera una dolencia a nivel
de espalda por la columna y remítalo a la ARL, así el trabajador no quiera, porque toca, para evitar inconvenientes mucho más graves días después o meses, porque las cosas no salen enseguida. Eso sí se lo tengo que decir. Ahora sí, pasemos a la... Entonces, miren aquí, incidente, suceso acaecido, que me puede generar a mí que un accidente y que no puede generar en ningún momento lesiones de ningún tipo en la persona, propiedad o en los procesos. Nosotros hablamos de accidente y tenemos que meter tanto la propiedad como maquinaria, el almacén, la infraestructura de las oficinas, todo, no solamente la vida humana. Cualquier evento que nos pueda afectar a nosotros, el buen proceso de una obra o de cualquier actividad económica es incidente o es accidente de trabajo, no solamente que involucra a un trabajador. ¿Podemos continuar? Entonces, aquí viene algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta y es la enfermedad laboral. La enfermedad laboral es algo que no va a tener de pronto una manifestación inmediata. El hecho o la prevención que nosotros tenemos que tener en cuenta es conocer, exigir el uso de los elementos de protección personal. Resulta y pasa que hoy en día, ¿cuál es la enfermedad más común que estamos viendo que de pronto se puede catalogar como enfermedad laboral? COVID-19. Para algunos aspectos, para algunas actividades económicas, no para todas. El COVID-19, pero resulta y pasa que la exposición a la que yo voy a estar a diario en una obra, un proyecto o en cualquier sitio, no solamente me conlleva a mí a COVID-19, como es lo que estamos viendo hoy, el boom, por decirlo así. El tema de soldadura, que lo van a tener ustedes en cualquier sitio, es uno de los temas delicados. El tema de la soldadura, si no estoy mal, el soldador tiene un ciclo de trabajo entre 5 a 6 años. ¿Por qué? Porque el tema de la soldadura contiene algo que es el plomo. Y si este trabajador es alguien que no usa su careta, que no usa mascarilla, que no usa protección visual, créanme que lo delicado es que no le va a salir la enfermedad a tiempo, pero el trabajador puede llegar que a los 2 años, a los 3 años, a los 10 años, el trabajador manifestó que se le produjo en su cuerpo un cáncer, por decirlo así. Y viene el trabajador y manifiesta que yo trabajé como soldador en la empresa aquella del tiempo. ¿Qué pasa? Que inmediatamente el trabajador manifiesta esta querella o esta queja, este inconveniente, va a venir una investigación, porque la ley lo dice así, hay enfermedades que no se manifiestan de forma inmediata y que tienen que tener las empresas que preservación de los documentos o evidencias que hayan tenido levantando pesos quizás durante todo ese tiempo. No. Disculpen un momentico para leer una. Okay. Entonces hay que tener en cuenta este aspecto. Por eso la importancia de llevar siempre el registro. Miren muchachos, la ley especifica que todo documento importante debe guardarse por lo menos durante 20 años. 20 años. Así hay algunos que se deben guardar durante 12 o más de 15 años. ¿Con qué? Porque ya este ciclo o los años en que ya el trabajador, si no presentó ningún tipo de evento, si no presentó ningún tipo de queja, ya no lo puede hacer porque así lo está estipulando la ley. Resulta y pasa que ustedes tienen que tener en cuenta que si el trabajador va a ingresar a una obra, esto que está aquí, enfermedad laboral, si ustedes no le hacen un examen de ingreso, si ustedes no le exigen un examen de ingreso,
El trabajador fácilmente, ustedes, bueno, lo mandaron a afiliar, llegó el trabajador, resulta y pasa que el trabajador venía de elaborar en otra obra, donde sí le mandaron a hacer un examen de ingreso, el delicado ese tema, al trabajador le dijeron, no, ya contratamos a otra persona. Entonces, el ingeniero, en este caso, espero que no sean ustedes, actuó de buena fe, el señor llegó, yo soy capacitado, yo la verdad soy echado para adelante, quiero trabajar, bueno, ingresémoslo. Como necesitamos personal, vamos a ingresarlo de forma inmediata. No se tuvo en cuenta ninguno de los aspectos anteriores al trabajador. El trabajador llegó a los 5 días, manifestó una enfermedad o manifestó alguna dolencia general, ya el trabajador está bajo su responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? No nos encargamos de mirar el historial que ha tenido el trabajador que va ingresando a nuestra obra. Y muchas veces nos hacemos con aspectos que no tenemos por qué responder. Entonces, no investigamos, no tenemos de pronto un documento, no hacemos lo esencial, que son los exámenes de ingreso. Un examen de ingreso es muy esencial y es tan delicado porque si a algún trabajador le llega a salir alguna normalidad dentro de este informe, usted no puede llegar y decirle al trabajador, aquí no te voy a contratar porque tú saliste que tenías algo en el informe. No, y es tan delicado, tanto así, que la misma IPS que lo va a usted, le va a estar generando este reporte, no lo va a llamar a usted a informarle. El trabajador tiene tal y tal y tal. Simplemente el informe le va a llegar al trabajador no apto, por favor tomar las recomendaciones. Ya es competencia o diligencia de la empresa o de ustedes mirar a ver si lo contratan o no lo contratan. Pero bajo ninguna circunstancia ustedes pueden llegar a decirle a una persona que no lo contratan por el tema de enfermedad laboral o porque le salió algo dentro del examen de ingreso. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Aquí en el chat tiene varias preguntas. Marianela acaba de preguntar cuáles son las enfermedades más comunes que pueden generarse en una obra para saber en qué aspectos tenemos de prevención. Bueno, Marianela, mira, el tema de las enfermedades, no todas las enfermedades pueden ser catalogadas como enfermedades laborales. Eso hay una ley o unas gatizos que son llamadas así, sí, gatizos, guías técnicas colombianas, que a medida se van actualizando y que son las que nos van diciendo a nosotros qué enfermedades son las que tenemos que tener catalogadas como enfermedad laboral. Ahora, eso no lo decidimos nosotros teniendo todo el conocimiento en el tema de seguridad. Eso lo definen las entidades competentes. Eso lo define la ARL con sus investigaciones. Toca investigar. Miren que uno de los aspectos más comunes, una de las enfermedades más comunes que ustedes tienen que tener en cuenta y que se les puede generar mucho, es el tema psicológico. El tema psicológico. Resulta y pasa que puede llegar, tuve un caso una vez de una trabajadora que ingresó, se le hicieron unos exámenes de ingreso, pero resulta y pasa que no se le hizo actividad dentro del informe que se le mandó a hacer, no se le hizo ninguna prueba de psicología, por decirlo así. Simplemente básico, como era una secretaria, por decirlo así, o asistente administrativa, nosotros siempre pensamos o llegamos a generar, es que como va a ser asistente no necesitamos hacerle esto, sino esto, lo otro, para términos ergonómicos. Resulta y pasa que después se convirtió en el inconveniente de que ella manifestaba que tenía de pronto acoso porque ella no le gustaba trabajar bajo presión, que se sentía con cargas laborales y por eso muy delicado el tema, porque cuando ya una persona llega al Ministerio de Trabajo y pone una queja, créame que pueden ser directores, pueden ser representantes legales, pueden ser residentes, que la palabra que vale ahí mismo es la del trabajador.
La única forma que tienen ustedes de defenderse son las evidencias que hayan tomado o hayan guardado durante el proceso. Fabricio, bueno, te respondo la pregunta. Las pruebas psicosociales se hacen cuando la persona ingresa. Cuando usted va a hacerle un examen de ingreso a un trabajador, es muy común que usted le haga la prueba de ingreso, una batería, y ahí se van dando cuenta que resulta y pasa que eso es muy importante que una persona ingrese con ya en el historial de que se le hizo la prueba de psicología, sí, por decirlo así, porque la ley especifica que se debe tener, no especifica el tiempo ni especifica cuántas veces, sino que todas las empresas están obligadas a practicar la batería psicológica dentro de su entorno y a cada uno de sus trabajadores, así como exigirla a cada uno de los contratistas o subcontratistas que tengan dentro de su actividad económica o dentro de su obra. Muchas veces, ¿qué pasa? Que escucho de la parte de algunos contratistas, bueno, muchachos, mira, en este caso yo le hablo desde el punto de vista como interventoría, porque hoy en día me desempeño en ese rol. Pero muchas veces escuchamos de aspectos contratistas, es que como no es de la empresa mía, yo no tengo que responder por él, es un subcontratista mío, él tiene que responder. Cuando ustedes cogen un contrato o se van con una empresa, la ley es clara y dice, toda empresa debe responder por sus proveedores, por sus contratistas, por subcontratistas. ¿Qué pasa? Que tienen que ustedes exigirles a ellos el cumplimiento de la normatividad vigente en temas de seguridad. No es que porque ellos no hacen parte de mi empresa, yo no les puedo exigir, porque en caso de que usted se le accidente un trabajador que venga de la ferretería tal y ese trabajador no tenía, por decirlo, seguridad social, usted no le van a decir, ay, sí, usted queda excepto porque ya, ya ese trabajador no le competía a usted. No, a usted le van a pedir cuál fue el seguimiento que usted hizo para que esa persona ingresara con el cumplimiento de las normas a la obra. Bueno, miren, las enfermedades muy comunes que tenemos hoy en día, como les decía, el COVID-19 hoy en día se está contemplando como una actividad de enfermedad laboral. Digamos que de pronto el cáncer es una enfermedad laboral que está catalogada. El cáncer laboral, sí, pero entonces tenemos que mirar a ver en qué aspecto o si la persona se estuvo manifestando o estuvo ejecutando una actividad que en realidad le haya podido producir ese tipo de enfermedades. Tenemos lo que es el cáncer, tenemos lo que son los problemas auditivos, que si yo estuve trabajando a unos decibeles muy exagerados, los problemas auditivos están considerados hoy como una actividad o una enfermedad laboral que se me puede desempeñar a mí en una construcción, ok. En una construcción que podemos tener el problema auditivo, el problema visual, el problema de las dolencias en las manos, el túnel carpiano, está considerado hoy en día que me puede quitar a mí de pronto una funcional si no se trata a tiempo. El problema cancerígeno, el cáncer, en una obra muy importante, como les digo, si estamos trabajando nosotros con cualquier sustancia química, por eso les decía, el tema ambiental no es ajeno al tema de seguridad. Lo que nosotros no sepamos cumplir en el tema ambiental nos puede afectar la salud del trabajador. Enfermedades, como les decía, el cáncer, enfermedades auditivas, visuales, digamos así, por aspectos de que enfermedades respiratorias. Si nosotros no cumplimos con todos los aspectos en temas, si nosotros podemos de pronto el cemento y lo mezclamos y no estamos utilizando protección respiratoria, eso nos puede conllevar a nosotros a una enfermedad laboral en aspectos respiratorios. Hay una serie de enfermedades
que no me puedo poner de pronto a decirles ahora mismo es que esta enfermedad es así, porque eso es cambiable constantemente. Pero lo que sí les digo, hay unas normas colombianas que cambian de pronto constantemente, cada año, cada 2 años, y que quitan enfermedades que de pronto se dan cuenta que son muy comunes y que son usadas para de pronto estropear la actividad de una empresa y que no son muy comunes en la, en la actividad económica, por decirlo así. Entonces, lo que más nos tenemos que cuidar hoy en día es en el tema del COVID. Esa es una enfermedad laboral hoy en día que se está contemplando, que se contempló para algunas actividades económicas. ¿Por qué se contempló así? Porque es que lo que pasa es que al momento de yo tener el contacto con una persona infectada, me van a llegar a mí una investigación de por qué yo estaba dejando una persona infectada a laborar en obra. No, es que yo no hago el protocolo de bioseguridad aquí. Y lo más grave que puede tener la empresa es que ese trabajador que tenía esa enfermedad fallezca. Porque entonces el trabajador, después llegan las investigaciones, que la enfermedad la adquirió dentro del área laboral, llega la familia también a decir que ellos nunca tuvieron contacto con con la persona, que lo contrajo allá. Entonces es algo que se estaba argumentando anteriormente, no era catalogada, pero llegaron a conclusiones el Ministerio, la Secretaría de Salud, de que se debía contemplar como una enfermedad laboral para ciertos aspectos. Por eso es muy importante tener este conocimiento de enfermedades laborales. Vuelvo y le repito, eso no lo puede definir una persona de seguridad, eso lo define la ARL o alguna entidad contratante como el Ministerio de Trabajo, y eso lleva tiempo para definir si la persona en realidad tiene o no tiene una enfermedad laboral. Aquí Juan David tiene la mano levantada así un ratico. No, Juan David, ¿qué vas a preguntar? Listo, parece que era un error. Pasamos a la diapositiva. Sí. Aló, sí, perdón, tenía problemas con el micrófono. La duda mía era, porque, bueno, quedé con una duda respecto a lo de la contratación del empleado en caso de que no salga apto. O sea, tú decías que no se le puede decir, no, no te contrato porque estás enfermo, sino que, entonces, ¿qué le digo? Simplemente me saliste no apto, entonces no cumples con el requerimiento para contratar. Eso Ok, es todo. miren que es algo gracioso que muchas veces nos pasa, pero no sabemos por qué pasa. Y lo más común que utilizan las empresas, no nos llamen, nosotros lo llamamos. Ahí que te está queriendo decir, ustedes lo mandan a hacer un examen de ingreso y le dicen, no, es que esto es un proceso. Cuando usted llama o va a averiguar, lo que le preguntan es, no, usted llama y nosotros le avisamos, ya hay una vacante que ocupó o esa vacante ya no se va a llevar a cabo. Esas son algunas de las variedades que utilizan las empresas hoy en día para decirle al trabajador, no lo vamos a contratar. Sin necesidad de decirle que a usted le salió una anomalía en el examen de ingreso. Porque es delicado decirle a un trabajador que usted le encontró una anomalía o que no lo contrata por el examen de ingreso. Miren que es algo que la IPS es la única que puede tener ese historial clínico. Y el único que puede solicitar ese historial clínico es el trabajador con una orden firmada por él. Ninguna empresa puede, bajo ninguna ley, ningún argumento, solicitar la historia clínica de un trabajador en una IPS. ¿Por qué? Porque muchas veces esos temas se cogían de pronto para burnout, decirlo así, agresiones entre los trabajadores, que es que tú ingresaste y tienes esto, lo otro. Entonces, todo ese aspecto es tan delicado porque el trabajador, si usted le llega a decir, es que yo no te voy a contratar por esto, te salió una enfermedad de trabajo, va a decir discriminación. Y inmediatamente puede conllevar a una demanda.
Y créanme que cuando es una demanda por parte de un trabajador por aspectos de esto, es algo muy delicado porque no solamente va a venir el Ministerio de Trabajo, sino que ya van a venir tanto investigaciones para la IPS porque no debió relacionar nada, tanto para la empresa y tanto para el de seguridad que debe cumplir. Es como si llegan a la empresa o a una obra y le dicen a ustedes, el Ministerio de Trabajo, necesito que usted me muestre la historia clínica de un trabajador, de los trabajadores. Y usted diga, sí, claro, cómo no, aquí la tenemos. Inmediatamente, créanme que ustedes lo pueden estar sancionando legalmente o haciéndole un cierre parcial de la actividad económica o de la empresa, porque es algo que está prohibido bajo cualquier argumento. Mucho menos solicitarle al trabajador que solicite para ustedes la historia clínica, eso no se puede hacer tampoco. El trabajador solicita bajo sus propios argumentos el retiro de la historia clínica de una IPS. ¿Se despejó la duda, Juan David? Sí, pero, ok, listo. Pongamos esta situación. Ajá. El trabajador lo llaman para hacer un examen de ingreso, porque es el proceso que tiene que seguir. La IPS simplemente le avisa a la empresa contratante que el trabajador es no apto. Eso es suficiente para ellos ya para tomar su decisión o para no continuar con el proceso. Exactamente. La IPS no te va a llamar. Ojo, no te va a llamar. Ellos te van a pasar a ti un registro. Informes. Y por eso es importante que cuando ustedes contratan una IPS, mirar a ver el medio por el cual se van a reportar los conceptos. Porque si usted le dice al trabajador, vaya, realícese los exámenes y que le den el concepto en un sobre, el trabajador fácilmente se puede dar cuenta de que si usted no lo admite es porque ya él miró algo en el examen o en el concepto médico. Y lo más recomendable para estos casos es que usted fije un procedimiento o un correo para que le sean enviados los conceptos médicos. Cuando usted lo único que la empresa, la IPS le va a poner en el concepto de personal no apto para realizar labores. Ya con eso usted mirará a ver si contrata o no contrata al trabajador. Pero la IPS no lo va a llamar a decirle que tiene esta enfermedad, tiene la otra. Pero la IPS tampoco le informa al trabajador, ¿cierto? La IPS tampoco le puede informar. Ahí es donde va mi pregunta, porque, por ejemplo, ¿qué tal si le encuentra, no sé, una enfermedad infecciosa, un cáncer, si le encuentran COVID, por ejemplo, haciéndose el examen de ingreso, que digamos son enfermedades, o sea, no es que no le encontró un resfriado, ni que le encontró que es que de pronto no puede estirar el brazo bien o las posturas, sino ya que son cosas más, o sea, que agravarían la situación si no se da aviso oportuno de que quizá el trabajador no sabe que tiene cáncer. Entonces, allí, ¿qué sucede? ¿Quién debe cumplir esa responsabilidad si se supone que tampoco el trabajador le avisa? ¿La IPS se queda callada o cuál es la responsabilidad ahí? Es la responsabilidad de la IPS en todo momento no reportar nada al trabajador ni a la empresa. Ustedes simplemente cumplieron con mandarle al trabajador, porque eso es un procedimiento de toda empresa. Ahí no va a llegar que por qué no ustedes le realizaron el examen a una persona, por ejemplo, en este caso, administración distrital. No sé. En este caso vamos a poner los exámenes médicos de ingreso de un oficial no son los mismos de un albañil o los mismos de un conductor. La IPS tiene algo que se llama, en este caso, custodia de historia clínica, custodia, donde ellos manifiestan que bajo ningún argumento, ningún trabajador de ellos o ningún trabajador que vaya a realizarse los exámenes puede saber de los resultados que le están saliendo en los exámenes médicos. Bajo ningún argumento la IPS puede llegar y decirle al trabajador, te salió esto, esto y esto. No. Es como lo delicado de que de pronto una mujer le hagan una prueba de embarazo, por decirlo así. Usted, si le va a mandar a hacer una prueba de embarazo a una mujer, sabe que está prohibido, pero muchas empresas lo mandan a hacer de una forma diferente. Y la IPS tampoco le va a poner a usted en el concepto, es que esta persona salió positiva
en embarazo. No, señor. Muchas veces se toman algunos procedimientos de persona a persona para que se generen esas comunicaciones. Pero por lo general, la IPS no puede informarle nada al trabajador. Y si lo informa, puede de pronto acarrear demandas por parte de la empresa, porque estamos violando la confidencialidad de las custodias clínicas. O sea, en ese caso prima más, digamos, las determinantes legales que en su momento la misma salud del individuo. Por decirlo así. Porque pues si tiene COVID, va a contagiar, y si él no se enteró, así sea asintomático, pues va a complicar más la situación de emergencia, ¿cierto? Exactamente. Con su vida misma. Por decirlo así. Pero en este aspecto, la cuestión de pruebas COVID, sí de pronto te las va a reflejar, porque como es algo que se puede curar con el tiempo, porque hay enfermedades que de pronto te van a generar a ti que el trabajador vaya a pasar mucho tiempo incapacitado. Por ejemplo, a ti te ponen en un concepto médico, el trabajador debe, antes de ingresar, remitirse a una EPS para valoración. Tú no sabes cuál es el tiempo que va a llevar el trabajador en todo ese proceso. Por eso las empresas son las que tienen el derecho a saber si lo contratan o no lo contratan. Imagínese usted contratar un conductor que le ponga no apto para el cargo. Ya uno dice, si no está apto para el cargo, imagínese, un conductor no apto para el cargo. ¿Qué pueden ser la generalidad de un conductor? Problemas visuales, problemas de la columna, eh, funcional, aspectos funcionales, porque, y créanme que la IPS no les va a poner un concepto favorable hasta que el trabajador o la empresa no le diga que cumplió con los aspectos o recomendaciones que le puso en el concepto médico. Como decías tú, cuando es priorizada más la custodia que la salud del trabajador en algunos argumentos. El trabajador tiene una GPS donde tiene que él tener revisiones, por decirlo así, si se siente mal o algo, pero la empresa si dice algo, la IPS si le dice algo al trabajador puede estar acarreando demanda. Vale, muchas gracias. Okay. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Este aspecto que vemos aquí, y de pronto es muy relacionado a veces con el área ambiental. Condiciones del trabajo inseguras o subestándar. Nosotros definimos las condiciones como que, como el sitio donde se va a desarrollar un trabajo, una actividad, el sitio donde nosotros expongamos a nuestros trabajadores a realizar sus actividades. ¿Qué pasa? Que si yo mando a un trabajador que me realice una actividad cualquiera y resulta y pasa que yo tengo cables eléctricos y el suelo húmedo, yo estoy mandando a ese trabajador a una condición insegura que me puede generar a mí que un accidente de trabajo. Condiciones inseguras es el ambiente de trabajo al cual nosotros estamos exponiendo al trabajador. Fulanito, sube a tal altura de trabajo. Fulanito está a decir, pero es que los anexos están mal, la línea de vida está mal. No, pero suba, yo lo autorizo. Le estamos brindando al trabajador una condición insegura. Fulanito, vaya y trabaje en ese sitio que está allá. No, pero es que ese sitio está sin orden y aseo. Pero yo lo estoy autorizando, vaya y trabaje. ¿Qué pasa? Que estamos invitando al trabajador a un sitio donde muy probablemente va a tener afectaciones o variaciones en su salud. Eso es lo que definimos nosotros como condiciones inseguras. El sitio, el ambiente, las condiciones que nosotros le estamos brindando al trabajador para que él desempeñe sus labores. Por eso es muy importante lo que decía el amigo Néstor anteriormente, el tema de la basura.
eso es una condición insegura si nosotros estamos trabajando en una canalización, en cualquier obra. Las bolsas de cemento, si usted tira las bolsas de cemento, eso me está generando a mí una condición insegura porque son aspectos que son catalogados como sustancias o elementos químicos peligrosos, por decirlo así. Entonces, poner al trabajador en una situación de esa es que el trabajador de pronto en algún momento me manifieste cualquier anomalía de salud. Y muchas veces las condiciones se generan y por no corregirlas preferimos trabajar con ellas. Siguiente diapositiva. Entonces viene lo que es un acto inseguro. Entonces, si condiciones inseguras eran las condiciones que yo le generaba o que me generaba yo mismo para trabajar con actos inseguros o actos subestándar, es lo que yo hago, aquello que yo hago que me puede causar a mí un accidente de trabajo. Y de hecho, actos inseguros es el porcentaje mayoritario que causa accidentes de trabajo hoy en día. Resulta y pasa que aquí vemos a los dos señores. El acto inseguro aquí, ¿cuál es? Esto que están haciendo ellos. Si cuentan con unas escaleras, lo más fácil, la fatiga o la rapidez, que no va a pasar nada en el momento. Se partió la mesa o se cayó ahí de la silla, me generó un accidente. Y ese accidente, cuando usted lo va a reportar, muy seguramente la ARN le va a preguntar, ese accidente se dio, uno, por condición insegura o por actos inseguros. Entonces usted tiene que saber qué va a colocar. Resulta y pasa que un acto inseguro es que yo de pronto le diga al trabajador, vamos a poner al conductor de una volqueta, por decirlo así, manéjame la cortadora esa que está allá, le va a decir, pero es que yo no estoy catalogado, o por el contrario, le va a decir, es que yo tengo conocimiento en eso. Eso es un acto inseguro porque es un cargo que no está catalogado para realizar ese tipo de actividad. O por ejemplo, que usted ponga a una persona, de pronto un oficial, un albañil a manejar una maquinaria. Eso es un acto inseguro. Igual le está brindando de pronto unas condiciones de trabajo que no son las adecuadas. Pero más que todo prima el acto inseguro porque usted está cambiando el rol de una persona. Actos inseguros, vuelvo y les digo. Bueno, ¿cuál sería un acto inseguro? Montarme a una excavación o realizar una excavación sin el cumplimiento de las normas de seguridad. Ahí no solamente tenemos un acto inseguro, sino que tendríamos también convertida una condición insegura o subestándar, las dos al tiempo. ¿Podemos continuar? ¿Qué debemos reportar? Reportes de un accidente de trabajo. Ok. Continuamos, pasemos a la siguiente. Entonces, miren, estos son aspectos de seguridad y muchos de ustedes creerán o pensarán que eso no puede suceder, eso no creo que sea así, pero en realidad cuando ustedes estén en el medio se van a dar cuenta que muchos aspectos como este que está aquí, lo vamos a ver. Y aquí se está presentando que una condición y un acto inseguro que me puede conllevar a mí a estos aspectos que están acá. Créanme que esto, muchos dirán que son trágicos, es que eso es, uy, no sé, pero en realidad todos estos aspectos los podemos ver a diario. Que usted capacita al trabajador no quiere decir que el trabajador le entendió y vaya a cumplir con la normatividad, pero sí debe hacer para evitar que esto suceda, que esto suceda. Imagínense ustedes un incendio y que los trabajadores no sepan utilizar el extintor o que el de seguridad no sepa utilizar el extintor o esta parte de acá abajo. Estos son actos y condiciones inseguras que me generan a mí un accidente que lo más probable es que me pueda generar la muerte de un trabajador. Y los accidentes graves siempre van a conllevar a esto, amputaciones de algún miembro del cuerpo. Podemos continuar.
En este caso, pongamos así, hay unas variaciones. Tenemos lo que es un peligro y lo que es un riesgo. ¿Cuál creen ustedes que nosotros tenemos a diario? Nosotros a diario estamos expuestos a miles de riesgos. Nosotros estamos expuestos al riesgo incluso cuando estamos en casa. Y en casa es donde mayormente estamos expuestos. Usted sale a la calle, no quiso cruzar un puente peatonal, se lanzó por la vía. Eso es un riesgo. El peligro viene después, ¿qué va a pasar si usted se lo lleva en un carro? La imprudencia, o en obra, ¿cuál sería el riesgo? Estamos expuestos a qué? A que si usted pone al trabajador a trabajar bajo la lluvia, está el riesgo de qué? De que el trabajador de pronto, por una inestabilidad en el terreno, sufra un accidente, que caiga un rayo o algún otro evento que pueda acarrear. Si usted ingresa a un vehículo que no tiene documentos, ya usted está exponiéndose a un riesgo en ese momento. No tenía tecnomecánica. El peligro, ¿cuál viene siendo? Si ese carro tiene alguna falla, sea eléctrica o sea mecánica, de la que usted le quiera llamar, viene el riesgo. ¿Qué va a pasar? O si ese conductor se llevó una persona por delante, enseguida van a decir, es que venía saliendo de la obra tal, pero no tiene SOAT. ¿Cómo ingresó esa volqueta o cómo ingresó ese vehículo allá, si se supone que ellos deben exigir que ese vehículo cumpla con las normas de seguridad y normas viales? Entonces, es muy claro lo que tenemos que tener sobre la definición de riesgo y la definición de peligro. El riesgo, estamos expuestos a diario. El peligro, la materialización del riesgo. El riesgo, la exposición. Ya viene después el peligro de qué pueda pasar con usted si usted priorizó o se expuso al riesgo al que estaba de pronto que se iba a materializar. Metemos a una persona, les pongo el ejemplo más común, ingresamos a una persona en una excavación donde sabemos que el terreno es cedible. Ya estamos exponiendo a la persona en un riesgo. Se vino el material abajo, el peligro está latente. ¿Qué va a pasar si la persona sobrevive, si no sobrevive, si no tuvimos una reacción inmediata para sacar al trabajador? Ese fue el peligro. Continuamos. Riesgos laborales, o como nosotros le llamamos, factores de riesgos laborales, que tenemos que aspectos biológicos. Biológicos estamos pasando hoy en día por uno, que es el virus. Bacterias, mordeduras. Si ustedes trabajan en zonas de pronto montañosas, van a trabajar de pronto en algún aspecto de esos montañosos, en arroyos, tienen que tener en cuenta aspectos como este, que a una persona de pronto le picó un mosquito y no se dan cuenta, una culebra, ¿qué van a hacer en caso de esos eventos? El riesgo biomecánico, el riesgo químico, fenómenos naturales, físicos, psicosociales, condiciones de seguridad. Todos estos riesgos unificados me llevan a mí a que yo produzca de pronto condiciones inseguras o generar un accidente de trabajo. Por ejemplo, en este caso, el biológico, lo que estamos viendo hoy, nuevamente repito, los virus, el COVID-19, una mordedura, pongámosla así, estamos trabajando en zonas rurales, una culebra, un mosquito que me produjo a mí que un dengue, que es muy difícil detectarlo, o el trabajador lo coge como una virosis común. El biomecánico, lo que les venía diciendo ahorita, no le hicimos la revisión tecnomecánica al vehículo, a la volqueta, a la maquinaria. Resulta y pasa que el trabajador se quedó atrapado en esa maquinaria cuando fue a manipular algo. Él no es mecánico. El químico, los polvos que estemos trabajando, sustancias peligrosas como el cemento, el concreto líquido, de pronto permeabilizante. Entonces, para todo eso nosotros tenemos que tener unas fichas técnicas y unos manuales de protección en seguridad. Terremotos, aunque ustedes no lo crean,
este aspecto, fenómenos naturales, lo tenemos que tener en cuenta. De pronto para muchos que dicen, no, pero ¿para qué ponen un sismo en un área donde nunca ha pasado, nunca se ha sentido? Desde el área de seguridad lo tienen que tener contemplado. Les pongo el ejemplo en esta parte de fenómenos naturales. Sabana Larga, 2012-2011, gestión de riesgo, no tenían ni lo más mínimo en el plan de emergencia general el tema de tornados. Y fíjense lo que causó para ese tiempo el tornado allá. Hoy en día usted mira la gestión de riesgos de Sabana Larga y es uno de los riesgos priorizados que tiene en el tema de gestión de riesgos con los bomberos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ya ocurrió. Y como no nos preparamos antes de que ocurra, esperamos a tomar correctivos, porque es que la prevención muchas veces nos parece como que algo minucioso o algo de confianza, sobre confianza más que todo. Entonces, estos aspectos, aunque ustedes no lo crean, nos van a servir fundamentalmente para prevenir muchas ocurrencias de eventos que no queremos que sucedan dentro de la obra. Y lo más delicado es que por un evento que nosotros pudimos pero no quisimos, se nos venga a paralizar una obra o vengamos a perder una vida en una obra. Sí, continuamos. Pasemos. Ok, miren, los peligros eléctricos. Esto es algo con lo que ustedes se van a encontrar. El riesgo eléctrico puede que estén en este aspecto de acá funcional, que el riesgo directo o indirecto. Entonces, ¿qué pasa? Es que si ustedes van a tener un eléctrico en campo, tiene que ser una persona que esté capacitada. Así como ustedes van a obtener una licencia o una tarjeta profesional, cualquier profesión tiene que estar capacitado y esto tiene que estar evidenciado. Pero entonces si llegó el maestro de obra y el maestro de obra me dijo, déjame la planta eléctrica esa ahí o déjame que yo pongo la guaya esa para que tengamos luz rápido. Bueno, hágale, usted tiene conocimiento. Pasó la catástrofe, el maestro perdió la vida por un riesgo eléctrico. Entonces, ¿qué viene? Las investigaciones, por qué pusieron una persona que no estaba capacitada, era un maestro de obra. ¿Quién? Y lo que más le duele a una empresa, ¿quién va a responder por esa persona que se accidentó ahí? Porque olvídense que la ARL enseguida les va a decir, esa persona no estaba dentro de las afiliaciones como trabajador de riesgo eléctrico. Él era una persona para este cargo porque estaba desempeñando esa actividad. Entonces, algo delicado que la empresa va a venir a decir, ¿quién autorizó ese trabajo? No, es que el ingeniero le dio por actuación de buena fe. Entonces, ahí cuando pasan las cosas, la actuación de buena fe no vale. Mientras que no pasen, créanme que si usted gestiona, le salió todo bien, chévere, chévere. Usted, mejor dicho, se ganó todo. Pero cuando pasa, es el problema. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes. ¿Qué sucede si se materializa un riesgo o un acto inseguro? En este aspecto de riesgos eléctricos, lo único que ustedes tienen que saber es que cualquier persona que vaya a realizar este tipo de eventos o actividades tiene que estar capacitada, y certificada. Continuamos. Lecciones eléctricas, sí, todo lo que nos pueden causar las lecciones eléctricas, no muchas veces puede ser la muerte directamente y no lecciones funcionales, por decirlo así. Continuamos. Peligro o golpes. Importante esto, muchas veces creemos que el casco no es algo de suma importancia o las botas de seguridad, pero muchas veces tenemos que tener en cuenta también que el casco, las gafas, las botas no son lo único de seguridad que tenemos que tener en cuenta.
Muchas veces el área de seguridad se basa nada más en la exigencia de los elementos de protección personal. Ustedes como ingeniero o como aspecto fundamental de las obras tienen que tener en cuenta esto. Yo no hago exigiéndole nada a un trabajador que esté en un área despejada, que no tenga maquinaria, que no esté expuesto a de pronto golpes o con algo, exigiéndole bajo una temperatura de 42 grados, 36 grados, exigiéndole, colóquese el casco, póngase la camisa manga larga. Lo que nosotros le podamos brindar al trabajador en confort y que sepamos que no le va a causar un accidente de trabajo, lo podemos hacer, porque ahí prima la salud del trabajador. Si yo estoy en una posición de pronto de que estoy al lado de una maquinaria, hombre, tengo que tener mis elementos de protección personal, pero si es un trabajador que está trabajando en una plaza, en un pavimento despejado, haciendo juntas, tomando juntas, yo qué casco le puedo decir a un trabajador ahí si sé que está recopilando el calor, el fogaje en su cabeza y que muy probablemente le va a producir una fatiga. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces los elementos de protección personal también pueden causar afectaciones y hay que saber en qué momento exigirlos, en qué momento decirles de seguridad, ¿ves? Te estás pasando en la exigencia del uso o exígeselo o vamos a mirar en qué aspecto. Para eso existe algo que se llama la matriz de riesgo, donde deben estar catalogados cada uno de los peligros. Estos golpes, aunque usted no lo crea, se le cayó un ladrillo en la cabeza y tenía el casco, esto lo debe reportar usted. Esto lo debe reportar usted porque después vienen las consecuencias más adelante. Continuamos. Los atrapamientos, muy comunes. Este aspecto de aquí en obra, ¿qué podemos evidenciar en obra, en una construcción? ¿En qué podemos tener este aspecto? De pronto que el señor se puso a manipular una pulidora, por decirlo así, sin guarda de seguridad. Las camisas de seguridad para cualquier tipo de trabajo que no incluya maquinaria de pronto de ruedas o algo así, siempre deben ser camisas mangas largas, pero resulta y pasa que al trabajador le gusta mucho estar con la camisa abierta o con las mangas desabotonadas. Una pulidora que le coja un botón de la camisa a un trabajador lo va a jalar y muy probablemente le va a producir esto, un atrapamiento en cualquier parte de donde esté jalando y muy probablemente le va a causar heridas o lesiones leves o de gravedad. Esto, aunque no lo crean, esto es real y puede producirse de cualquier modo. Se puede dar atrapamiento en donde, en maquinaria, equipos, pueden ser con herramientas también. Ustedes se van a ver expuestos a cualquier tipo de maquinaria con la que tengan que trabajar. Muchas veces vemos también el tema de las piloteadoras. Son maquinarias que si usted no está capacitado, usted va a la parte de atrás, vamos a ver que el operador dejó la maquinaria encendida y se puso a manipularla porque es que usted sabe un poco de eso y terminó atrapado bajo la oruga o bajo el balde porque este trabajador no sabía que usted estaba ahí atrás o estaba debajo. Entonces vienen este tipo de eventos que esperemos no suceda con ninguno de ustedes. Continuamos. Tareas de alto riesgo. Aquí empezamos con algo delicado en el área de seguridad, las tareas de alto riesgo. Resulta y pasa que cuando nosotros hablamos de este tema de alto riesgo, según el sistema de seguridad o normas de seguridad, esto debe tener un permiso por parte del Ministerio de Trabajo y debe tener unas afiliaciones diferentes a las que tiene un trabajador común. Trabajador que a mí me vaya a desempeñar trabajo en caliente, trabajo en altura, excavaciones, trabajo en espacios confinados, con fuentes radiactivas o eléctricos, debe tener una afiliación diferente y eso está estipulado
en el sistema de gestión y se llama pagos de seguridad social, trabajos de alto riesgo. Y créanme que si usted llega a tener un evento en un trabajo en altura y tiene a un trabajador en una seguridad social muy común, vienen los problemas legales. Y muy comúnmente la empresa es la que va a tener que responder por no estar cumpliendo con la afiliación del trabajador. Estos temas lo van a ver muy seguido en obras, en sus áreas, como es el trabajo en caliente, el trabajo en altura o excavaciones. Y tengan en cuenta estos dos aspectos, trabajo en altura y excavaciones. Trabajo en excavación es contemplado también trabajo en altura. Que no se les olvide este tema. Cuando ustedes les pidan el trabajo de altura y están en una excavación, muchos ingenieros o personas se sorprenden, pero ¿cómo así? Trabajo en altura en una excavación, estamos en una excavación. La norma es específica, la 1409, la resolución 1409 del 2012, y dice, trabajo en altura, toda aquella actividad que se realice a 1.5 de altura o ya sea en partes bajas. Aquí está, 1.50 metros hacia arriba o hacia abajo. Entonces tendríamos un permiso de trabajo que es integral, tanto para excavaciones y trabajo en altura. Entonces, esta persona que va a trabajar en una excavación, ¿qué tendría que tener? Tendría que tener un curso de trabajo en altura, excavaciones, sus equipos y el permiso de trabajo que muchas veces va a estar con ustedes como supervisores. ¿Firmado por quién? Por una persona capacitada en trabajo en altura, pero muchas veces ustedes van a tener que firmar ahí como persona supervisora de la actividad. Y si ustedes se vuelan por alto las normas, créanme que ante un evento lo primero que piden es el permiso de trabajo para verificar que en realidad se estuvo cumpliendo y quién lo emitió y lo firmó. ¿Alguna pregunta respecto a este tema? No, ninguna. Pues continuemos. ¿Qué es una emergencia? Hombre, una emergencia es un evento no deseado, un evento que se puede producir en cualquier momento, situación o alteración de condiciones normales de funcionamiento. Eso es una emergencia, algo que no, para lo que no estoy preparado o preparo para que no se me convierta a mí en una catástrofe, por decirlo así. Para esto, ustedes van a tener que contemplar o exigir, si ustedes van a trabajar en el área de seguridad, en de pronto el área de una interventoría o un contratista. El contratista tiene que tener un plan de emergencia, la interventoría exigir que ese plan de exigencia en realidad se esté ejecutando. Ustedes van a estar en obra, resulta y pasa que vamos a poner, se estuvo haciendo una excavación de pilotaje y los pilotajes, créanme que cuando se hacen son con una profundidad de 12, 18 metros. Y vamos a ver que el plan de emergencia en el contrato, el pliego de condiciones decía que usted tenía que tener un plan de emergencia contemplado para sismos, explosiones, lluvias, pero no decía que tenía que tener para las actividades de excavaciones como pilotaje. Y usted nada más se basa en lo que dice el contrato. Se fue un trabajador en la excavación del pilotaje y muchas veces lo tomamos como en forma de risa. Sale más barato el trabajador dejarlo allá metido que ponernos a sacarlo. No, ahí se viene cómo usted va a atender una emergencia de este tipo. Cómo usted hace, qué tiene usted para cumplir y ya no se convierte en una emergencia, ya tendríamos ahí un plan de contingencia, porque ya la emergencia sucedió, no la evitamos, ahora viene la contingencia. ¿Qué hacemos con lo que ya se produjo? Si hubo un derrame de líquido de pronto en un terreno, ya ahí yo estoy haciendo
una generalización de un impacto ambiental, ya la emergencia pasó, ahora viene el plan de contingencia. ¿Qué hago para retener la emergencia y que no se convierta en un impacto mayor? Eso es lo que tenemos que evitar, la emergencia, para no tener que estar corrigiendo de pronto con un plan de contingencia a decir, es que ya sucedió, vamos a activar el plan de contingencia, vamos a mirar a ver que las cosas salgan bien. Continuemos. El plan de prevención o plan de emergencia, ¿qué tiene que tener? Preparación. Preparación para atender cualquier tipo o situación que se nos pueda presentar, llámese incendio, llámese accidente a un trabajador, llámese desborde de un arroyo, llámese colapso de una estructura. Nosotros tenemos que estar preparados y tener una emergencia que es la que nos va a brindar cualquier atención prehospitalaria ante la ocurrencia de un evento no deseado. Para lo cual tenemos que tener que, si nosotros estamos construyendo una vivienda, hombre, ¿qué tenemos que tener dentro de esa vivienda para un evento? Un botiquín, una brigada de emergencia especializada especialmente en qué, en primeros auxilios, que sepa utilizar qué, los extintores, que sepa tener que evacuación. Tenemos que tener que definir un plan de evacuación y un punto de extracción o de encuentro. ¿Podemos seguir? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Las clases de fuego que existen, clases de fuego A, clases de fuego B, clases de fuego C, D y K. Hago la pregunta, ¿dónde creen ustedes que vamos a encontrar este tipo de señalización? ¿O dónde es común encontrarnos con estas etiquetas que nos dicen a nosotros, hombre, para este tipo de eventos podemos hacer uso de esto, de lo otro? De pronto en puntos de acopio y almacenamiento. ¿Ninguno? Ahí habló alguien, pero no escuché muy bien. ¿Puede repetir la persona que habló? Puntos de acopio y almacenamiento. No, esto lo más probable es que nosotros lo encontremos en los extintores, señores. En los extintores. Este tipo de etiqueta ustedes no lo van a encontrar en ningún otro sitio, sino pegado a los extintores. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro un extintor que sea clase A, y por eso les digo, es importante saber este tipo de cosas, porque si yo compro un tipo de extintor que se llame clase A, no lo voy a poder utilizar en este tipo de fuego, en caso de que se me presente un incendio. ¿Qué pasa? Que si yo compro un extintor tipo A, este es a base de agua, y lo voy a utilizar, imagínense, en un tipo de fuego clase B, que es a base de gasolina, le voy a dar un mayor impacto a ese riesgo que se está presentando. O si lo utilizo en clase C, porque lo que es clase D y clase K ya son unas actividades económicas que de pronto no los van a ver ustedes aquí comúnmente, sino en fábricas con gracetales. Gracetales es muy probable que tenga extintores con todas las clases, pero lo más común es que en una obra o en sitios de trabajo ustedes vayan a encontrar extintores multipropósito. Importante,
Si usted va a adquirir un extintor, que el extintor sea multipropósito, no comprarlo independiente, porque puede pasar esto. Usted compró el extintor clase A, pero no hizo una inspección de riesgo. Resulta y pasa que no tenía solo madera, sino también ACPM o la gasolina, y no va a poder hacer uso del extintor. Recomendable siempre utilizar el extintor o comprar extintores multipropósitos que le van a poder cubrir estos tres tipos de riesgo, estos tres tipos de fuego. El extintor que es multipropósito, él le va a decir multipropósito para este tipo de evento y viene a clases de un polvo químico. Entonces ya ahí dejamos de lado esto que está acá, que es el agua. Ya se convierte en un polvo químico que nos puede a nosotros absorber cualquier tipo de esto, de esta clase de fuego. Continuamos. ¿Cómo debemos evacuar de una obra? Lo que les venía diciendo, ustedes deben especificar o plantearse un plan de emergencia que muy común se los van a exigir en los pliegos de condiciones, en los contratos, y aparte de eso, en cumplimiento con la normatividad vigente. Si ustedes van a tener a cargo una interventoría, muy probablemente que se los exija, no solamente con lo que está en los pliegos y en el contrato, sino también con lo que dice la normatividad vigente. Y les van a pedir muy común dónde están las capacitaciones en temas de evacuación al personal, dónde está el punto de encuentro. Y que al momento, y esto que está aquí, al momento de que sucede una emergencia, ¿dónde está la capacitación que le han dado al personal con todos estos puntos? Que el personal debe salir calmado, que no se deben devolver a recoger ningún tipo de elemento o elementos personales, que solamente debe actuar la brigada de emergencia. Esto deben tenerlo ustedes evidenciado y firmado, como les decía, listas de chequeo, listas de asistencia, registro fotográfico, de que en realidad se lo hicieron saber al personal. Continuamos. Una brigada de emergencia, importante. Ustedes deben tener considerada una brigada de emergencia y muchas veces ustedes van a estar involucrados en esto. Un brigadista no se le puede exigir que pertenezca a la brigada, debe ser voluntario. Y debe tener una brigada de que muchas veces la ley dice que debe tenerse una brigada de comunicación, una brigada de incendio, una brigada de evacuación, una brigada de, de primeros auxilios, pero muchas veces las empresas que hacen una brigada integral capacitan a todo el personal en todos los temas, poniendo a cargo ¿qué? Un plan de emergencia donde diga fulanito de tal se va a encargar que en caso de que pase un evento, este va a tener los números emergentes o números de emergencia para llamar y comunicarse enseguida con las entidades competentes para atender una emergencia. Otros dos deben tener el plan de evacuación del personal, solamente se van a dedicar a eso. Otros dos, el plan de primero auxilio o atención prehospitalaria, y así sucesivamente. No tienen que tener una brigada para cada uno, sino una brigada integral. Pero deben contar con este nombre y es muy importante que ustedes tengan definida una brigada de emergencia. Muy probablemente ustedes van a estar involucrados en el tema de comunicación o de evacuación del personal. Así que es muy importante que tengan en cuenta este aspecto de las brigadas y de los planes de emergencia. Podemos continuar. ¿Qué es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, muy conocido como COPAS? Empresas que todavía no están conformadas, por decirlo así, deben conformar según los estándares de la ley o de un sistema de gestión, deben tener un comité paritario. Este comité que viene siendo integrado por trabajadores tanto de la empresa como parte fundamental de una obra. ¿Esto qué quiere decir? El empleador puede exigir de pronto o escoger
un grupo de trabajadores, dependiendo la cantidad de trabajadores que tengan ustedes en una empresa, y los trabajadores tienen que escoger entre ellos un grupo también de trabajadores para conformar un comité. Este comité es importante que exista en todos lados, porque se los van a exigir en caso de que pase algún evento. Ellos tienen que tener por obligación unas reuniones mensuales, ¿no? Que se están generando aspectos de incumplimiento de seguridad y salud en el trabajo en una obra. Esto se debe tratar con el COPAS. Y estos comités, en caso de que pase un accidente de gravedad o mortal, las asistencias y los temas que se hayan tratado los van a solicitar. Llámese el Ministerio de Trabajo, llámese la Fiscalía, que son los que competentes para las investigaciones en accidentes que se involucran bastante cuando son de muerte, van a exigir bastante la colaboración de este COPAS. Y que este término que está aquí debe ser uno de los que investigue cualquier tipo de accidente en compañía del jefe de área de seguridad y un trabajador, llámese testigo o que estuvo en el sitio donde ocurrió el evento. El COPAC, como lo dice, es un comité, un equipo que desarrolla y promueve actividades de prevención y control. Hasta ahí nomás. ¿Para qué? Para prevenir factores, para prevenir eventos que puedan suceder en la obra, en cualquier tipo. No es más, es un comité al cual le van a llegar todas las notificaciones o inquietudes de los incumplimientos que se están dando en una obra y que ameritan prioridad para darse cumplimiento y que no vengan a tener de pronto inconvenientes más adelante. ¿Podemos continuar? Asimismo, vamos a tener un comité de convivencia laboral que va a estar encargado de ¿qué? El comité de convivencia laboral es un equipo también, pero a diferencia del comité o COPAS, este va a estar encargado de relacionado con todos los conflictos que se puedan generar en una obra. Como persona de seguridad, sí, yo estoy competente de pronto para intervenir o ser intermediario en algún conflicto que se pueda generar entre el personal de obra, y eso muchas veces lo van a ver ustedes. Pero legalmente quien debe intervenir en los conflictos debe ser el comité de convivencia laboral. Porque muchas veces resulta y pasa que Pedro y Juanchito se pelearon en una obra. Llegó el ingeniero y enseguida dijo, no va más conmigo. Se fue Pedrito y se fue Juan. No lo quiero volver a ver más aquí. Pasaron unos días y resulta y pasa que llegó una notificación donde Pedrito y Juan fueron al ministerio a notificar que fueron sacados injustificadamente de la empresa. Entonces ahí ya vienen las investigaciones donde el Ministerio de Trabajo les va a pedir cuál fue la intervención que tuvo el Comité de Convivencia Laboral con ese conflicto que se presentó. Y muy probablemente les van a decir a la empresa, no, es que pelearon, sí, pero muéstrenos cuáles son las evidencias de que se presentó ese evento allá y cuáles fueron las medidas que ustedes tomaron, si fue primera vez o no fue primera vez. Muy probablemente van a venir términos sancionatorios ya por parte de la entidad con la persona que tomó de pronto la iniciativa de sacar al trabajador sin justa causa y que puede acarrear de pronto infracciones no solamente para su tarjeta o licencia, sino para la empresa también. Porque el comité laboral es el único competente para atender cualquier queja o PQR que se pueda presentar en una obra. Llámese con la población trabajadora, con la comunidad. Continuamos. Entonces, muchachos, aquí les dejo este mensaje. Recuerden, la seguridad debes priorizar ante todo. No se puede dejar por alto o pasar por alto ninguna norma de seguridad. Recuerden, ustedes están saliendo como profesionales, tienen una licencia o una tarjeta de propiedad que debe, una tarjeta de profesión
que deben cuidar ante todo. Y les doy el consejo, apóyense mucho con el área de seguridad, porque aunque ustedes no crean, el área de seguridad no es la única que va a estar expuesta a cualquier sanción, y que muchas veces se ha visto que la ley es castigable. Entonces, todo lo que ustedes pasen por alto les puede costar caro en caso de que se tenga algún evento o una infracción en obra, y que después de pagar, ya sea legal o con términos carcelarios. Esas son las recomendaciones que les doy hoy en día. La seguridad ante todo y a trabajar en equipo. Recuerden en todo momento que, bueno, y cualquier inquietud, dejo al compañero también a cargo que pues, le suministre mi número de teléfono, cualquier inquietud, consulta que tengan, estoy disponible, estoy presto a ustedes a despejarles cualquier duda. Si tienen alguna pregunta en el momento, por favor.